Bueno, les pedimos que vayan tomando asiento. Le damos la bienvenida a Gustavo Silvestre, a Gabriel Berrospe de la organización de Frente por Quilmes y a la referente local de ATE, Valeria Comas. Así que ahora en segundo nomás, mientras se terminan de sentar los compañeros, decirles que esta es la segunda edición que se hace aquí en la Biblioteca Mariano Moreno, a quien les queremos agradecer también con un fuerte aplauso del Foro de Trabajo y Economía de Quilmes, organizado por el FAET, por Gabriel Berrospe. Agradecer fuertemente también a todos los medios locales y regionales que se hicieron presentes hoy para llevar a cabo esta charla, ¿no? Para que después se pueda ver esta charla por otros lugares, a la gente que no pudo venir. Así que nada, le damos la palabra a Gabriel y a Valeria Comas. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Nos damos la bienvenida en este segundo encuentro del ciclo Foro... ¿Me escuchan ahí? Sí. De este ciclo Foro Economía y Trabajo, donde juntos y en común unidad nos podemos juntar. Este es el segundo encuentro para poder analizar de dónde venimos como punto de llegada de un pasado, a dónde estamos parados en el presente y qué es lo que queremos como ciudad, qué es lo que queremos para nuestra ciudad, nuestra comunidad, para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros abuelos, ¿no? Como punto de partida hacia un futuro mejor. Repito, celebramos estos encuentros, ¿no? Que acá con los compañeros de Frente por Quilmes y otras organizaciones estamos fomentando. Hoy estamos muy contentos, felices y un poquito nerviosos por el invitado especial, ¿no? Que tenemos, el Gato Silvestre. Agradecemos la participación. Sabemos que él tiene un compromiso social y con la verdad, ¿no? Y por eso celebramos esta presencia con nosotros. Les pido un fuerte aplauso. Bueno, le paso la palabra al compañero Gabriel Berrospe, nuestro referente, que bueno, los felicitamos por esta iniciativa. Vecinos acá de Bernal, me voy a parar por una cuestión de respeto simplemente con el panel que tenemos acá. La verdad que elegimos a Vale, que es una de las compañeras que nos viene acompañando en este trayecto, en esta comunidad para vivir bien, como decimos nosotros, porque bueno, la historia de ella significa mucho para nosotros, ¿no? Ella era delegada del área de defensa al consumidor, y en la actual gestión, hace un año y medio, fue despedida. Realmente en un hecho violatorio de toda constitucionalidad, ya que ella tenía fueros como delegada, pero bueno, cuando uno se compromete con su trabajo, también molesta a algunos funcionarios que no cumplen con lo que supuestamente tienen que hacer para cumplir con esa función pública por la que cobran. Y la historia de Vale y la historia de otros compañeros también que fueron reincorporados a partir de la movilización y de la unidad en la calle de nuestra comunidad y de nuestros trabajadores. No hay posibilidad de políticas públicas si no entendemos que detrás de esas políticas públicas están nuestros compañeros trabajadores vecinos también de Quilmes que sufren esta realidad. Por eso su presencia aquí, por eso le brindo un fuerte aplauso, porque fue compañera resistente en ese acampe de trabajadores frente a la municipalidad, que tal vez parte de la clase política negó, pero que su realidad efectiva acá con nosotros demuestra que es posible torcerle el brazo aún a una gestión con todo el poderío y con la impronta que tiene esta gestión de Martiniano Molina. Por eso mismo fomentamos estos espacios, porque la fuerza está en los propios vecinos y vecinas de Quilmes.
Somos nosotros los que hoy tenemos que ser protagonistas del comienzo de otra historia posible. Recordar cuál fue la historia hasta aquí, por qué perdimos en algún momento el gobierno, por qué asumieron este tridente que hoy nos gobierna acá en Quilmes, que también va en línea con lo que pasa en provincia, con Vidal y con Macri en la nación, y que representan el ajuste, los tarifazos, el hambre, la desocupación, todo lo que nos viene afectando a nosotros en los barrios, la falta de una política pública que tenga que ver con la realidad que vivimos, que sufrimos, que a veces hasta sobrevivimos. En ese sentido, entendemos que para realmente generar una política transformadora, el protagonismo debe estar en nosotros mismos, en vecinos y vecinas de carne y hueso de Quilmes, que trabajamos todos los días en los comercios, en la industria, que somos comerciantes o que somos empresarios o que somos trabajadores estatales o del ámbito privado, o tal vez nos toque tener la suerte de los nuevos desocupados. Está en la comunidad la fuerza. Por eso mismo, una de las ideas fuerza que surgió en el encuentro barrial específico acá de Bernal, hacia un cabildo abierto, que es una propuesta participativa que viene rondando por los barrios, caminando y escuchando a los vecinos, es la creación de centros comunitarios, de consejos comunitarios, que hagan no solo de ordenador de prioridades para una gestión que esté de cara a los vecinos, sino también del contralor necesario que tiene que haber en la gestión para que de una vez por todas cambiemos esta historia y transformemos la realidad que viven y sufren nuestros vecinos. En ese sentido, te agradezco, Gato, la presencia acá con nosotros, haberte tomado el tiempo de venir hasta Quilmes. Te escuchamos todos los días firmemente en la tele, en la radio, porque vos sos una de esas personas que nos ayudan a multiplicar la voz de los sin voz, a que se escuche cuál es la realidad que estamos sufriendo, que no nos confundan cuáles son las noticias. Justamente vos destacás en tu rol como periodista, también como comunicador social, lo que necesitamos de ese periodismo, y en vos sintetizamos muchas veces la posibilidad de que haya otra historia. Por eso te brindamos un fuerte aplauso, porque uno entra por la puerta de esta biblioteca, hay un dicho allí escrito, no sé si lo han notado algunos de los presentes hoy, que dice que el objetivo de esta biblioteca es poder llevar la luz del saber a cada uno de los ámbitos del pueblo. Y en esa tarea nosotros nos sentimos parte, pero necesitamos la ayuda de quienes ya tienen una trayectoria, de quienes han visto la realidad continuada desde hace mucho tiempo y la han contado, y que nos puedan transmitir cuáles son las apreciaciones necesarias a tener en cuenta para saber también cómo viene la mano y entonces poder tener una estrategia propia, popular, que tenga que ver con realmente de una vez por todas realizar los anhelos que todos tenemos como quilmeños, como quilmeñas, y que la verdad nos merecemos vivir en otro Quilmes posible, que el momento de empezar a construirlo creo que es en este mismo instante, con todos nosotros aquí reunidos, y por eso les agradezco que hayan podido venir. Estuvo lloviendo temprano, sé que la realidad muchas veces es dura, pero que nos podamos encontrar es un hecho alentador que nos ayuda también a seguir para adelante y siempre de frente por Quilmes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto estar aquí en esta biblioteca que recién estaba conociendo, y del esfuerzo comunitario que también hacen por mantener estas instituciones en pie. Y saludar también, cuando Eduardo Berrospe me invitó a participar, yo siempre digo que sí, en la medida de mi tiempo, ¿no? Por eso uso a veces los fines de semana, porque
Primero porque me gusta estar en contacto y conocer la realidad en forma permanente de cada punto de la Argentina, y a donde me invitan con mucho gusto voy. Y segundo porque me interesa mucho también estos foros que se están organizando, que, como bien indicaban recién, surgen de las necesidades de cada localidad, de cada región, de las necesidades de cada uno, de no bajar los brazos, de no saber que la lucha no se pierde en la medida en que cada uno de nosotros nos comprometemos con la realidad, ya sea local, no importa cuántos seamos, sino estar organizados siempre y en todo momento. Yo siempre destaco, hace 3 años atrás me llamaron y me convocaron un grupo de vecinos de Bariloche, que después, y ahí comprendí un poco cómo pegaba, ¿no?, el triunfo de Cambiemos a nivel de la sociedad, y que allí se empezaron a organizar cuando este gobierno comenzó con los tarifazos impagables, que en el sur fue impresionante porque en algunos lugares llegaba al 1800%, y no se quedaron de brazos cruzados. De distintas, si bien tenían un mismo tronco ideológico, pero con distintas pertenencias, se empezaron a agrupar, han crecido, hoy son un movimiento de participación que van a presentar en las próximas elecciones a una candidata propia en Bariloche, y empezaron siendo muy poquitos, y hoy han agrandado y se han constituido en un foco de importancia para Bariloche y para la región. Y yo tomo ese ejemplo de lo que es la organización siempre y en todo momento, y que no hay que bajar los brazos, y que no nos tiene que ganar la desesperanza, sobre todo en estos momentos tan duros que vivimos como país. Pero también no hay que olvidarse, y rescato de lo que decía aquí recién el compañero, no hay que olvidarse de hacer las autocríticas, porque si los que hoy están en el poder, más que por méritos propios, son por los errores y la soberbia cometida por muchos de los que permitieron que se llegue a esta situación en la Argentina. Por eso yo digo siempre, en todo momento, que hoy, frente a esta coyuntura histórica que vive la Argentina, la dirigencia política, ni hablemos de cierta dirigencia gremial que ya tendría que pasar por la ANSES, calladito la boca, jubilarse e irse a su casa, porque han dejado y son una vergüenza para los laburantes de la Argentina. Pero la dirigencia política de la oposición hoy tiene que hacer un esfuerzo impresionante, pensando en la dura realidad que vive cada uno de los argentinos, más que en los egos personales, para realmente armar un frente político opositor fuerte que sea capaz de poder presentarle a la sociedad en octubre próximo una alternativa superadora a esta debacle que desde todo punto estamos viviendo en la Argentina. Yo creo que con Eduardo Berrope, cuando me invitó, nos pensamos que hoy, 27 de abril, se cumplían 16 años del triunfo de Néstor Kirchner en la presidencia de la Nación. Yo reivindico mucho la política y reivindico mucho a los verdaderos dirigentes políticos que ha tenido este país. En este libro, que fue mi primer libro, yo hago una reseña de mis 35 años de trayectoria en el periodismo, pero también hago una reseña desde el 30 de octubre del 83, cuando voté por primera vez y comencé mi trabajo en la ciudad de Buenos Aires. Yo soy de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, y venía y llegaba por primera vez. Y desde ese 30 de octubre de 1983, que voté por primera vez
y que pensaba trabajar. Me tocó cubrir las elecciones históricas que ese día se daban en la Argentina. Por suerte, hasta el día de hoy he podido seguir con esta vocación que tengo, que es el periodismo, pero también he podido conocer en cada momento histórico de la Argentina cómo se fueron dando distintos proyectos políticos. Y tuve la suerte de conocer a todos los presidentes, de entrevistar a todos los presidentes, de conocer en muchos casos el detrás de escena de muchos armados políticos, de muchos acuerdos políticos, de acuerdos históricos, como por ejemplo fue más allá de las discusiones que en su momento generó el acuerdo de Olivos, entre dos figuras de la política que pensaban muy diferente, pero que hacían política, que eran Alfonsín y Carlos Menem. Hacían política y pensaban política en grande. Fíjense qué mediocridad la política argentina de hoy, que le ha dado poder a los jueces de esta Argentina para que nos gobiernen más los jueces que los verdaderos políticos. Esto es lo que también tiene que recuperar hoy la política en la Argentina, y los dirigentes y nosotros como integrantes de la sociedad le debemos exigir a los dirigentes que se pongan a la altura de las circunstancias. Yo me enojo mucho a veces en la radio, sobre todo donde tengo más tiempo de expresarme, frente a la pasividad que tiene hoy el pueblo argentino. No solamente frente a un gobierno que ha demostrado que ha sido una estafa electoral, porque nada de lo que ha prometido cumplió y está en los términos de estafa electoral, sino frente a lo que nos pasa todos los días como usuarios y consumidores, que vamos a comprar un kilo de yerba y te la cobran cualquier cosa, un kilo de azúcar, y mansamente acompañamos cuando tenemos que empezar a organizarnos como sociedad y cívicamente para tomar, porque nosotros somos el que tenemos el poder, no solamente del voto, sino también el poder cada día de ir y con nuestro poder de compra, chiquito, medio, grande, lo que sea, de decirles, mire, no le voy a comprar porque se está haciendo una avivada frente a esto. Frente a eso no hay organización tampoco en la sociedad civil. Por eso estos foros tienen que crecer, por eso estos foros tienen que alimentarse, tienen que transmitir, tenemos que crear conciencia social en la Argentina de hoy que no hay. Lamentablemente nos ha ganado mucho el odio, el rencor, y entre propios dirigentes que piensan igual. A mí me da mucho pesar ver cómo hoy la oposición, que tiene que ser una alternativa, está fijándose en quién va, quién no va, si dejo a esta afuera, si aquel va, no me siento. Eso realmente ya se vivió en la provincia de Buenos Aires acá. En el 2017, cuando Randazzo fue funcional a Cambiemos y le arrebató ese 5%. Y yo digo diariamente, quiero ver quiénes van a ser los Randazzos del 2019 si le dan el triunfo a Cambiemos, porque 4 años más la Argentina no soporta en estas circunstancias. Entonces ahí es donde hay que crear conciencia social. Ahí es donde los que se equivocaron, los que en el 2015 egoístamente le quitaron la posibilidad a Daniel Scioli de ser presidente de la Argentina dentro del mismo espacio que Daniel Scioli era candidato a presidente, porque fue ese espacio el que le quitó la posibilidad a Scioli de ser candidato a presidente por egoísmos, por abandonos tempranos de la lucha, o porque muchos pensaban en otros proyectos o en otra convulsión de país que no se les dio y que hoy están sufriendo las consecuencias de la persecución judicial y política que como nunca se ha vivido en la Argentina. Entonces yo quiero, en base, como siempre cuento, a la experiencia personal que tuve, volver hoy a lo que significó Néstor Kirchner
en el triunfo electoral del 2013. ¿Saben por qué? Porque yo siempre digo que uno a las personas hay que conocerlas, no solamente conocerlas en el discurso público. Cuando uno tiene la posibilidad de conocer a la persona en el mano a mano, en el día a día, en cómo piensan para adentro, después es mucho más fácil imaginar lo que esas personas pueden hacer si llegan a la función pública. Yo en el año 1994 me tocó cubrir la convención constituyente y fui el único periodista que estuve los 4 meses que duró la convención constituyente en Santa Fe. Y ahí tuve la posibilidad de conocer, año 1994 les estoy hablando, año 1994, ahí tuve la posibilidad de conocer a Néstor Kirchner, en menor medida a Cristina, pero con Néstor también tuve ahí la posibilidad, en esa convención donde nosotros éramos el único, yo en ese momento estaba trabajando en TN, éramos el único canal que transmitía en directo todos los días la convención constituyente. Y ahí también tuve la posibilidad de descubrirla, porque yo la descubrí para los medios, no me puté ni nada, a Lilita Carrió. Entonces, en esa convención, que fue la verdad, un crisol, porque eso era interesante. Ustedes no saben ahí lo que era esa convención constituyente, porque ahí estaba la política. Ahí se negociaba, ahí se acordaba, que no son malos términos en la política. Ahí se dialogaba, ahí estaba un Raúl Alfonsín, estaba un Eduardo Menem, Chacho Álvarez, Graciela Fernández Mejide. Ahí descubríamos a Néstor y a Cristina, descubríamos a Carrió, que, como bien recordó, estos días, en eso hay que decirle que es coherente, cuando el otro día recordaban a la figura de Raúl Alfonsín en la Cámara de Diputados por los 10 años, y la verdad que me daba vergüenza ajena ver a los radicales de hoy recordar a la figura de Alfonsín, cuando hoy han arriado la bandera de Alfonsín y se han olvidado detrás de este proyecto que yo digo. Yo conversaba mucho con Raúl Alfonsín y opinaba lo peor de Macri y de lo que era la derecha en la Argentina. Y opinaba Raúl Alfonsín que Macri era el Berlusconi argentino y que nunca había que aliarse con la derecha, como lo hizo este radicalismo, solo para conseguir carguitos o para mantener cuotas de poder. Pero, digo, bien recordaba Carrió que ella llegó a la política por pedido de su padre, que era muy amigo, que sí, ese era muy amigo de Raúl Alfonsín, y que le pidió que lo acompañe a Alfonsín en la gesta que fue la Convención Constituyente, que gracias a Alfonsín se logró un cúmulo de nuevas instituciones, algunas que se quedaron a mitad de camino, pero que si no, al turco lo único que le importaba era obtener la re eterna, y que gracias a ese acuerdo político se le puso cotos, se pudieron poner otras instituciones, y bueno, y que salga una constitución reformada, nueva, y que con nuevas instituciones. Pero ya, pese a ese pedido del padre, ya Lilita ahí le empezaba a hacer bolonqui al propio Alfonsín. Y Alfonsín le decía en las propias reuniones de la convención, le decía: Lilita, pensar que te tuve en mi falda y mirá los bolonqui que me armás aquí, porque le rompía todo. Llegó por los radicales y se oponía al acuerdo, al núcleo de coincidencia básica, como bien recordó el otro día. Pero decía, ahí tuve la suerte de conocerlo, sí, a Néstor Kirchner. Y la verdad que desde ese momento, desde el año 1994, uno en esta profesión hace relaciones, no sé si de amistad, pero sí buenas relaciones.
Con Alfonsín, gracias a Dios, tuve una excelente relación hasta el último día de su vida. Con Chacho Álvarez, hasta el día de hoy somos realmente amigos y nos juntamos y seguimos, aunque él lamentablemente esté alejado de la política porque es una de las pocas mentes brillantes y estratégicas que tiene la Argentina, y fíjense lo que es, pocas veces un político en la Argentina se retira, y hasta el día de hoy Chacho asume y le duele el fracaso de la alianza, que más que por error de él, fue por error de la Rúa, que después vamos a estar hablando. Pero a mí siempre, la verdad que, y les voy a ir contando anécdotas y pretendo no aburrirlo, pero la figura, hoy viene bien, cuando se conmemoran 16 años del triunfo de Néstor Kirchner, recordar lo que a mí me impresionó siempre de Néstor Kirchner. Desde el primer día que lo conocí, él sabía que iba a ser presidente de este país y tenía en la cabeza un proyecto político por delante. Siempre me decía, dice, ¿tuviste algún amigo presidente? No, le digo yo, vas a tener un amigo presidente. Siempre. Desde el primer momento en que lo conocía. Y lo que son también las oportunidades en la política. Porque la verdad es que él hacía política, construía política, tejía todo el día, porque era uno de los últimos animales de la política argentina con Alfonsín. Uno de los últimos animales de la política argentina con Alfonsín, con Menem, más allá de que te guste ideológicamente o no, pero eran animales políticos. Eran personas que iban a buscar acordar, negociar y no ir corriendo a Comodoro Pi a hacer denuncias y a judicializar la política como se hace en el día de hoy. Y la construcción que hacía Kirchner y el sentido de la oportunidad que para la política tenía Néstor Kirchner. Él, me acuerdo porque en esa convención Chacho Álvarez ya estaba gestando, ya habían hecho el Frente Grande, estaban en el intento de hacer el FREPASO y estaba en la búsqueda de ampliar una base política y social más grande para enfrentar a lo que era en ese momento el menemismo en la Argentina. Y Chacho lo buscaba a Néstor y quería que Néstor se sume al FREPASO. Y Néstor siempre le decía, no rompas, Chacho, no te vayas, quédate, hay que dar la lucha desde adentro, hay que imponer los proyectos desde adentro. Bueno, no logró. Si bien coincidían mucho ideológicamente Néstor y Chacho, tal vez Chacho apuró paso en ese momento que había que dar y terminó conformando la alianza después con los radicales. Pero en ese camino de la construcción, cuando llega el 99, Néstor es el único gobernador peronista que apoya a Eduardo Duhalde. Pero ahí también él se da cuenta que tienen que empezar a gestar otro proyecto político. Y ahí estaban en una reunión de presentación en creo que era Potrerillos, en Córdoba, donde estaban en una de las últimas reuniones de la candidatura de Eduardo Duhalde, y ahí se anuncia, Duhalde anuncia que el jefe de campaña, bueno, que su candidato iba a ser Palito Ortega y que el jefe de campaña iba a ser el Chicha Arauz. Y en ese momento Néstor Kirchner lo agarra a Alberto Fernández, que estaba también ahí, lo saca de esa reunión, lo lleva a caminar y le dice, ¿te das cuenta? Siempre son los mismos. No podemos estar acompañando, siendo furgón de cola de estos tipos que siempre son los mismos. Tenemos que empezar a hacer un proyecto generacional diferente. Y ahí él empieza, después con la creación del Grupo Calafate, él comienza ahí su proyecto político para la Argentina, que era el 2007.
Él pensaba en función, o mejor dicho, los que lo acompañaban pensaban, entre ellos Cristina, que el momento era y el objetivo era el 2007. Sin embargo, lo que es un político ve que su momento es después de la crisis política, económica y social que se da con la salida de la alianza, que fue un fracaso como proyecto colectivo de sociedad, que la gente había confiado mucho en ese proyecto. Cuando se da la caída de De la Rúa, por lo que todos sabemos, Néstor Kirchner empieza a pensar que el momento era el de él. Y ahí se empiezan a dar un montón de situaciones políticas que hay que tenerlas en cuenta para este momento histórico que vive la Argentina. Lo que son las convicciones personales, el convencimiento personal de lo que se puede hacer por una sociedad frente al peor momento que vivía la Argentina en ese momento, y la estrategia de la idea que tenés para enfrentar un futuro y un proyecto de futuro colectivo en la Argentina. Y en ese momento, cuando ya Duhalde asume, después les voy a contar algunas otras instancias, pero déjenme que guíe a lo que hoy estamos conmemorando. Cuando empieza Duhalde a pensar desde la presidencia en las alternativas políticas, y también Duhalde piensa, y esto hay que reconocerle a Duhalde también, que no solamente política, sino que económicamente supo manejar muy bien esa situación. Ahí otra vez el papel de Raúl Alfonsín fue fundamental, porque lejos de irse a su casa, Alfonsín sostuvo la transición con Duhalde, lo acompañó. Alfonsín fue el hombre que en un momento clave durísimo, como eran esos meses. Yo recuerdo que Duhalde, más de una oportunidad charlando, me comentaba que cuando les toca asumir esa emergencia, porque fue una emergencia, cuando llegan a hacerse cargo, realmente no tenían ni plata para el papel higiénico de los despachos oficiales, porque encontraron una Argentina devastada totalmente. Y el papel, que vale recordarlo hoy, del Fondo Monetario Internacional en esos momentos, que lo abandonó a De la Rúa, pese a meses antes de haberlo acompañado con aquella famoso blindaje. Al mes después lo abandonó, dijeron: acá no tenemos más nada que ver, arréglensela como se puede. Pero que cuando asumió Duhalde venían a reclamarle a Duhalde. Y esto es muy interesante para que vean. Y yo digo, creo que todavía no hemos tomado dimensión los argentinos lo que significó, lo que hizo Néstor, de haberle pagado y habernos sacado el Fondo Monetario Internacional de encima, y de hoy tenerlo nuevamente, y que hoy nos hayan empeñado, como nos están empeñando el futuro, en base al fondo. Cuando lo del fondo le venían a reclamar a Duhalde, que venía el chino la NUPSI, esto lo cuenta Duhalde, es divertido, pero es la realidad. En el peor momento en que la pobreza llegaba al 52%, estos tipos venían a pedirle ajuste y a decirle: no puede hacer plan social, no puede dar subsidio, no puede hacer esto, no puede hacer esto. Y Duhalde lo miraba y le decía: si yo hago lo que ustedes me dicen, el país no solamente explota más de lo que explotó, sino nos desintegramos como sociedad. Tengo que dar subsidios, tengo que hacer planes asistenciales, tengo que ir a una contención. El chino volvía a decir: usted no tiene que dar planes sociales, usted no tiene que dar subsidios, usted no. Para que vean la concepción ortodoxa que tiene el fondo, que es lo que estamos sufriendo y que todavía no empezamos a sufrir, que lo vamos a empezar a sufrir el año que viene.
duramente para quien sea gobierno. Entonces, frente a eso, Duhalde tiene, pese a esa transición, tiene muy claro que él tenía que entregarle el gobierno no solamente a otro peronista, sino a un peronista que no sea Carlos Menem, a un peronista que tenga otra concepción de lo que había que hacer económicamente en la Argentina. Claro, por ahí, en eso de buscar que no sea Menem, buscó primero buscó en Felipe Solá, y Felipe Solá no le creyó, porque Felipe Solá decía que Duhalde era un mentiroso y que nunca le creía. Y la verdad, se perdió la posibilidad de ser presidente de la Nación en ese momento. Lo buscó a Reutemann, pero Reutemann, realmente yo siempre lo cuento esto, porque yo de Reutemann rescato que tuvo honestidad moral para decirle que no a Duhalde. Porque Reutemann no hubiera podido ser el candidato. Imagínense en ese momento, ¿se acuerdan? Era el candidato blanco. Estaba a un nivel que decía que sí y era ya el presidente de los argentinos. Sin embargo, cuando Reutemann dice: vi algo que no me gustó, que le empezaron a buscar 20.000 boludeces, perdón el término, por medio, él no veía la salida para la Argentina. Y él me decía, en esos días yo tenía muy buen diálogo con Reutemann, fue la única vez, creo, porque me invitó a ir a Santa Fe, él era gobernador de Santa Fe, ahí me dio una nota, que fue una nota extensísima, que los secretarios estaban sorprendidos de lo que había hablado Reutemann y de lo que había explicado. Y después que terminó la nota, me llevó a recorrer la ciudad de Santa Fe, me invitó a almorzar y él me dijo: ¿sabe qué, Gustavo? Yo no voy a ser candidato. Y no es porque no me sienta capaz de ser candidato a presidente, pero la Argentina que viene no es para una persona con un pensamiento como yo, que soy de centro o conservador. La Argentina, con todos los problemas que tiene, solo la saca adelante un loquito. Y Reutemann pensaba en dos personas: en Néstor Kirchner o en Elisa Carrió. Él decía que eran las únicas dos personas, no se rían, porque Kirchner en el 2003 buscó que Carrió lo acompañe en esa conjunción de fuerzas que quería hacerlo, y Carrió le dijo que no, que ella, aunque sea testimonial, iba a ser candidata a presidente. Pero Kirchner la buscó también a Carrió para integrar una alianza de distintos sectores frente a la crisis. Pero no estaba errado ahí Reutemann en lo que decía. Bueno, Reutemann termina diciendo que no a Duhalde, busca el de la Sota, a quien hoy habría también que reivindicar después del exabrupto que se mandó en estos días la propia Carrió. De la Sota no levantaba en las encuestas, y ahí es Alberto Fernández el que le empieza a decir a Néstor que iban a tratar de hacer una alianza con Eduardo Duhalde. Por estas cosas que tiene la política, que a mí la verdad, créanme, a veces me da una gana a los dirigentes políticos de pegarle una patada en el tuje tan grande, porque cometen tantas, discúlpenme el término, pero cometen tantas pelotudeces y se enojan por tanta idioteces entre ellos. Néstor estaba enojado con Duhalde, después de haberlo acompañado en la campaña del 99, porque siendo Duhalde presidente se entera por rumores, como que Duhalde decía que a Néstor lo bancaban las petroleras.
Entonces en una reunión de gabinete, y él, que era gobernador de Santa Fe, lo encara y le dice: ¿vos qué andás diciendo de mí? Que me bancan las petroleras, que eso no es cierto. Y ahí se habían peleado por esa idiotez, por un rumor de la farándula. Bueno, el que vuelve a enhebrar la relación, como hace hoy el trabajo, valedero del trabajo que está haciendo, es Alberto Fernández. Alberto le decía: yo, y Néstor le decía: andá pero te va a cagar. Y le decía el otro: yo voy a ir a hablar, andá pero te va a cagar, le decía. Bueno, en ese ida y vuelta estaban. Alberto siguió, hasta que finalmente consiguió, por convicción del propio Duhalde, el dualdismo de paladar negro, como Néstor pensaba, no lo quería. Pero por convicción de Duhalde, finalmente, en febrero del 2003, Duhalde le dice: yo te voy a acompañar y vos vas a ser nuestro candidato a presidente. Y ahí es donde, desde un 5%, empieza a construir su candidatura. Pero no es en ese momento. Duhalde, Néstor, como yo le decía, ahí hay anécdotas que yo las cuento acá en este libro, que la verdad que son... Porque la verdad que a mí lo que siempre me atrajo de la figura de Néstor Kirchner, primero era esto: tenía tan claro lo que había que hacer. Él me decía: yo voy a hacer un peroncito chiquito, un pequeño peroncito, decía, un pequeño peroncito voy a hacer, Gustavo, me decía. La construcción que hacía él, la construcción en el mano a mano con la gente. Yo lo empiezo a invitar. Yo tenía una columna en TN a las 8:30 de la mañana todos los días, después de la Convención Constituyente, porque uno, en esto de tantos años de conocer, te das cuenta cuando un candidato o un dirigente pinta bien a quien es un mediocre o a quien no sirve para esto. Y la verdad que en estos 35, casi 40 años de profesión, he conocido a muchos, y a muchos, lo debo decir hoy, en algunos casos con orgullo, en otros no tanto, he podido darles cabida y proyección. A Néstor Kirchner en el año 94 nadie lo conocía a nivel nacional. Nadie lo conocía. Si yo le pregunto a ustedes quién conocía en el año 94 a Néstor Kirchner, no sé cuántos de acá lo conocían. Si alguien lo conocía, levante la mano. Pero bueno, lo empiezo a invitar a TN, a mi espacio, a punto tal que mis compañeros me decían: ¿quién es el tuerto ese que traes? No, y yo le decía: no, es gobernador de la provincia de Santa Cruz, es un dirigente importante, tiene futuro. Pero bueno, yo lo invitaba, y la verdad que a esa hora lograba yo que iba Alfonsín, la mayoría de los dirigentes iba a ese espacio, pero un espacio que yo había logrado construir 8:30 de la mañana, pero iban todos. Después que terminábamos de hacer la nota, yo los invitaba como agradecimiento. A esa hora de la mañana había que levantarse, a desayunar a la vuelta del canal, que sobre la calle Cochabamba había un barcito chiquito. A Néstor le gustaba caminar toda esa cuadra larga del Canal 13 que da sobre la calle Lima, ir a un bar que había en la esquina, que todavía creo que está, de Lima y la avenida San Juan. Llegaba y él se sentaba contra el vidrio. ¿Y por qué? Yo al principio decía: che, le vamos acá que más tranquilo a la vuelta. No, vamos acá, vamos, que a mí me gusta caminar. Entonces yo, claro, ¿qué hacía él? Él, mientras iba caminando a esa hora de la mañana, muchos de ustedes serán usuarios del tren a Constitución, a esa hora de la mañana, la calle Lima hacia el centro es un mar de gente. Entonces él iba atento a ver quién lo reconocía y quién no. Y ese era el termómetro que él tenía para ver qué grado de llegada a la gente tenía. Que esto fue lo que empezó a pasar después en la provincia de Buenos Aires. Felipe, que era gobernador en ese momento, empezó y después me decía: che, dice, Gato,
es impresionante. Dice, ustedes no están viendo el fenómeno que tiene este hombre, ¿eh? No sabés cómo con la gente, cómo se comunica, qué bien, ojo, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, él iba y se sentaba, tomábamos el café, charlábamos y estaba atento a ver si la gente lo reconocía. Plena crisis del año 2002, cuando los políticos no podían siquiera caminar por la calle porque eran los tiempos de que se vayan todos, él venía de Santa Cruz, se iba a caminar por la avenida Santa Fe, se sentaba en algún bar de Santa Fe y después llamaba por teléfono y decía, Gustavito, estuve sentado ahí en el bar, no sabés la gente, qué bien que me trataba, cómo me reconocía, me saludaba. Y esa era la construcción de poder que él tenía. Pero más allá de eso, él vio el momento. Él, no lo veían ni Cristina ni Alberto. Cuando se produce, antes de que asuma Duhalde, cuando se produce la renuncia de la Rúa y la asunción de Rodríguez Sá como presidente, Rodríguez Sá le había ofrecido a Kirchner que sea jefe de gabinete. Y la verdad que ahí ellos habían conformado ese grupo de las 6 provincias chicas del peronismo que tenían mucho poder, que eran el de Santa Cruz, Marín de La Pampa, el Adolfo de San Luis, estaba en Misiones, estaba Gildo, creo que ya estaba Gildo en Formosa, y eran el grupo de las 6 provincias fuertes, o que decían las 6 provincias chicas del peronismo. Bueno, cuando el Adolfo asume la presidencia, le ofrece. Él dice que no, pero en un momento, en esos días alocados de los 7 días locos que vivió la Argentina con la presidencia del Adolfo, en una de esas, era un despelote la Casa de Gobierno, era una romería, no saben, el Adolfo trabajaba con el despacho abierto, recibía a todo el mundo, era una romería la Casa Rosada. Tenía 20 despachos a la vez, se atendía en 20 despachos y uno entraba y era todo puertas abiertas. Bueno, en una de esas va Néstor a visitarlo, porque estaban planeando a ver qué hacer, un plan económico, sale y en ese despelote que los periodistas solemos armar de rueda de prensa, que no se entiende nada, todo, cada uno pregunta, alguien le tira, ¿y usted, gobernador, se anota para ser presidente en el 2003? Muy suelto del cuerpo dice, sí, por supuesto. Bueno, quedó ahí flotando. No era el proyecto de ellos era 2007. Sigan al departamento que tiene actualmente la expresidenta y estaba Cristina. Y Cristina lo abaraja en el aire y le dice, escúchame Kirchner, porque lo trataba así, Kirchner, ¿no? Escúchame Kirchner, te estaba viendo por televisión. ¿Es verdad lo que dijiste, que querés ser candidato a presidente? Sí, Cristina, por supuesto. Mirá Kirchner, que del ridículo no se vuelve, le dice. Porque ni Alberto ni Cristina creían que el momento político de ellos era el 2003, sino que era el 2007. Y el único que la vio fue Néstor, que le dijo, nuestro momento es ahora y acá, porque sabemos lo que hay que hacer con la política y en la democracia. Por eso yo siempre digo que a mí me sorprendía por la claridad política que tenía, porque lo que te decía vos en una charla en privado, el tipo lo respondía en la opinión pública, el tipo lo respondía públicamente, no tenía un doble discurso. Fue uno de los pocos dirigentes junto a Chacho o al mismo Alfonsín que no tenían doble discurso, que lo que te decían en privado lo repetían lo que te decían en privado te lo repetían después en público. Y ahí él comienza a construir ese proyecto político que, si bien comienza de un 22%, tuvo en base a la política. Por eso los jóvenes vuelven a enamorarse de la política a partir de 2013 y mucha gente vuelve a la política, porque él tiene ese claro concepto que la política debía dominar sobre la economía.
yo tengo muchísimas anécdotas que están en ese libro, pero hay una que lo define de cuerpo y entero sobre esto que yo les cuento. Cuando él es electo presidente, a él le da mucha desazón. Eso fue uno de los pocos días en que lo vi realmente triste, cuando Menem no le da la posibilidad del balotaje. Porque él, cuando muchos celebraban de que ya era presidente, él ve y él dice ese día: no se alegre, porque estos están jugando a que nos caigamos en 2 o 3 meses. Están jugando a que asumamos débil para hacernos caer. Entonces ahí él empieza y piensa inteligentemente en cómo la política tiene que empezar a recuperar rápidamente, cómo el consumo tenía que empezar a recuperarse rápidamente, cómo tenía que empezar a construir espacios de poder, sobre todo con la sociedad. Por eso ese olfato que nunca perdió con la sociedad, salvo cuando la crisis de la 125, que yo creo que la verdad esa crisis con el campo lo volvió realmente loco y lo hizo perder ese olfato que él tenía con la sociedad. Ahora vamos a llegar a eso. Pero en ese momento ya gana frente al descreimiento de muchos que no lo conocían, y estaba la crisis de los docentes en la provincia de Entre Ríos, que hacía desde marzo, llegábamos a mayo, 3 meses de que las clases no habían iniciado. Entonces él le pide a Filmus, designado ministro de Educación, que resuelva el conflicto con los docentes. Le pregunta cuánto dinero se necesita. Filmus le dice, creo que eran 36 millones, 40 millones de pesos. Néstor le dice, lo hacemos, al otro día que asumamos vamos a Paraná y anunciamos que tenemos el dinero para que arreglen el conflicto docente. Bien, le dice Filmus, lo mira y le dice, bueno, lo hablo con Roberto. Roberto era Labaña, ministro de Economía, iba a seguir siendo, que venía de la época de Eduardo. ¿Para qué? Le dice, vení. No entendiste nada. Vos no tenés nada que hablar con Roberto. A partir de hoy, el presidente y el que toma las decisiones en este país soy yo, no en economía. Y eso es una concepción, de poder y de saber qué había que hacer, de no achicarse frente a las circunstancias. Lo recibe ya asumido al director del Fondo Monetario Internacional. Creo que es la única vez que abre las puertas de la residencia de Olivos para una charla, para una cena que no fuera del ámbito privado. Lo recibe a un alemán, creo que era Keller, creo que llamaba algo así él. Y en ese momento él le dice al titular del Fondo Monetario Internacional, en esos difíciles momentos del 2003, mire, yo sé que ustedes querían que en este lugar esté otro de presidente, pero el pueblo argentino me eligió a mí y se va a hacer lo que yo diga, porque yo voy a pagarle, pero voy a pagar en la medida que yo pueda pagar para que ustedes puedan cobrar lo que se les adeuda. Entonces ustedes van a tener que aceptar las condiciones que pongamos desde la Argentina. Pocas veces se vio, y ahí pese, porque esto es bueno recordarlo en estos momentos, nadie me lo contó, yo todo esto nunca lo conté, lo escribí por primera vez en este libro, lo viví porque hablaba mucho con ellos, con los protagonistas de ese momento, y en ese momento reprogramar deuda, renegociar deuda con el Fondo Monetario Internacional en las condiciones que hizo Kirchner, eran una idea de Kirchner. No era una idea de Roberto Labaña, eran ideas de Kirchner. Por relanzar el Consejo Económico y Social, que vuelvan los salarios a
al salario mínimo vital y móvil, pero con movilidad, que estaban hasta ese momento por la convertibilidad congelados. Eso era idea de Néstor Kirchner, y en su idea de plan estratégico de país, de lograr la recuperación y que la política sea el norte que debía tener ese proyecto que se instalaba en la Argentina. Por eso yo digo que es muy bueno en estos tiempos que corren ver los hombres que tienen realmente, no solamente conocimiento, sino que tienen proyección, convicción, idea de la política. Los argentinos no podemos volver a equivocarnos este año, como nos equivocamos lamentablemente también en el 99, porque si bien la alianza era una construcción política sólida, pero ahí también hubo otra vez egoísmos personales. Cuando Alfonsín planteaba que había que salir de la convertibilidad, la política, las encuestas, el marketing le decían: no, doctor, ¿cómo en campaña vamos a decir que hay que salir de la convertibilidad? No nos vota nadie. Después explotó todo, y explotó de la peor manera, y no supieron qué hacer. Y ahí también hay que destacar lo que en su momento hicieron desde la política Alfonsín y Chacho. Yo quiero poner esto como ejemplo de lo que hoy es, cuando hoy, en esta forma alocada que tiene la oposición en la Argentina, que entre peronistas no se pueden reunir porque dicen: no, si se sienta ella no voy yo, si se sienta él no va ella, y tienen esta construcción tan disociada de la sociedad que desespera porque la urgencia es hoy, no ayer, y se necesita la verdad de una construcción de unidad y de frente popular amplio para enfrentar lo duro que va a ser la etapa que viene. Miren, si había dos personas que estaban enemistadas de la política, eran Alfonsín y Chacho. Yo era amigo de los dos, y yo buscaba la forma de juntarlos a través de mi profesión. Se habían peleado mucho en el 94 porque Alfonsín había hecho el pacto de Olivo con Menem, y Chacho lo criticaba duramente por haber hecho, y había dicho, la verdad, cosas tremendas de Alfonsín. Y cada vez que yo iba a plantearle a Alfonsín, que nos juntábamos toda la semana ahí en el departamento de Santa Fe a tomar un té, como le gustaba a él, y a charlar, y cada vez que yo le decía: doctor, ¿por qué no hacemos una nota conjunta con Chacho? ¿Para qué? Me sacaba vendiendo almanaque. Me decía: pero ¿para qué querés, Gustavito, juntarme con ese tipo, con las barbaridades que ha dicho de mí? Y me sacaba. Bueno, pero Alfonsín era un tipo político y sabía negociar, acordar. Cuando en el 97 Menem empieza a jugar con la idea de la re, que más de uno empieza, porque la verdad que el turco era una máquina que iba para adelante, era un animal político, ahí a más de uno se le empieza a despertar la idea de que había que lograr una unidad del campo nacional y popular y acercarse a un frente conjunto. Y ahí me sorprende un día Alfonsín, que voy a la casa, y me dice: ¿seguís con la idea de juntarme con Chacho? Sí, doctor, le digo, es más que atractivo un programa de usted y Chacho. Bueno, dale para adelante, me dice. Vamos a hacer el programa. Bueno, voy a charlar con Chacho y le digo: Chacho, mirá que Alfonsín aceptó hacer un programa. No, pero te voy a tener que decir en la cara, decía Chacho, lo que vengo diciendo. ¿Cómo le voy a decir en la cara a Alfonsín lo que piensa? Porque en ese momento estaba muy en Italia, se había formado la Alianza del Olivo, y el que gestaba esa alianza era un político de izquierda, Máximo de Alema, pero no era candidato. Entonces Chacho decía que en la Argentina Alfonsín tenía que hacer eso, tenía que ser armador, pero no candidato. Ya año 97 ya estaban lanzadas candidaturas. Alfonsín era candidato a diputado acá en la provincia de Buenos Aires, Chiche Dualde, candidata a diputada, y Graciela Fernández Meijide, año 97, candidata a diputada, que después va a ganar acá en la provincia. Bueno,
Alfonsín la ve venir, cree que lo de la de Menem era posible y dice, hay que pararlo desde la política. Bueno, hacemos la nota. Habíamos arreglado un miércoles 5 de la tarde para grabar, ya estaban en campaña. Ahí íbamos a grabar a las 5 de la tarde porque Alfonsín tenía un acto en Mar del Plata. 5 de la tarde, era muy puntual Alfonsín. 5 menos 5 estaba sentadito en el estudio. 5 de la tarde, Chacho muy puntual, histórico. 5 de la tarde, Chacho no aparecía. 5 y 5, Chacho no aparecía. Y Alfonsín que le decía a Margarita Ronco, Margarita, avísele al piloto que vamos a salir demorados a Mar del Plata. Sentadito, humilde, el viejo ahí esperando. 5 y cuarto, Chacho no aparecía, agarré el celular, lo llamé y digo, Chacho, hace 20 minutos que Alfonsín tiene una falta de respeto. ¿Dónde está? No, dice Gato, no voy a ir, lo estuvimos pensando. ¿Para qué? Mi diplomacia habitual estalló. Le dije de todo y como vio que me había puesto realmente, me dice, bueno, dice, me tomo un taxi y voy para allá. Bueno, 5:30 cayó. Estaba pautado que hagamos 2 bloques separados, cada uno por su lado. Estaban sentados uno en cada extremo y pícaro Alfonsín, porque la idea era volver a encontrarse con Chacho. Pícaro, cuando estamos por empezar a grabar, nos mira a Chacho y le dice, pero Chacho, 2 hombres de la democracia, vamos a hacer un programa separados, tenemos que estar juntos. Y Chacho, que no le podía decir que no, le dice, sí, Raúl, yo no tengo problema. Y bueno, empezamos a hacer programas, sale todo. Y antes de que termine el programa, le preguntamos a Alfonsín, bueno, ustedes estaban muy distanciados después de este programa, ¿cómo están? ¿Cómo termina? Y muy pícaro el viejo se levanta la silla, la acerca, la pega al lado del Chacho y dice, creo que más juntos. Y para que vean que son los hombres de la política y cuando piensan el país en grande, terminamos de grabar, lo agarra Chacho del brazo, lo lleva atrás del decorado y en 5 minutos esos 2 hombres que crearon la alianza se pusieron de acuerdo. 5 minutos levantaron charlar detrás de los bastidores del programa, 2 voces, año 1997, julio de 1997, le dice a Alfonsín, siga hablando con Freddy. Eso fue un miércoles. El sábado, jueves, viernes, 3 días después, en la casa de Federico Pollack anunciaban la creación de la alianza. Pero eran 2 hombres con visión de la política. Lamentablemente, el candidato fue de la Rúa, que la verdad que la pifió en todas y nunca la vio. La verdad, nunca la vio. Esa es otra de las construcciones que hace el marketing en la política. Nos vendieron a un estadista y teníamos un pelotudo de presidente. Porque la verdad, y con todo respeto lo digo, porque yo creí en ese proyecto también. Pero cuando de la Rúa se siente que él solo, porque el entorno que tenía le llenaba la cabeza, que tenía que romper con Chacho, y celebraron el día que Chacho renunció, es desconocer la política. Porque desde el día que lo hacen irse a Chacho, que le armaron las mismas operaciones que hoy arman, pero claro, antes no tenían la persecución política que hacen hoy, pero a Chacho le armaban las operaciones desde la CIDE, desde el propio gobierno, y le hicieron una tapa tremenda, que ese fue un ataque que lo derrotó anímicamente a Chacho, una tapa de una revista semanario que lo ponían en el medio a él con Liliana, que era su esposa, y con Pilma Ibarra del otro lado, como que era la amante de Chacho, y eso se lo hacían desde el propio gobierno para echarlo del gobierno. Y cuando lo tuvieron que apoyar por los sobornos del Senado de la Nación, le cerraron la puerta. Entonces, la verdad que ahí uno se da cuenta cómo la política y los egoísmos. Ahí yo siempre destaco actitudes dignas. Federico Storani era ministro del Interior de la Alianza.
y le renuncia de la Rúa el día que López Murphy asume como ministro de Economía y dice que iba a hacer un recorte a la educación pública. Dignamente Freddy le dice: yo no puedo acompañar lo que durante toda la vida hemos defendido los radicales, que es la educación pública, y usted, un gobierno radical, va a venir a hacer un recorte, y renuncia y se va a su casa. Esas son las actitudes que la política tiene que reconocer. Entonces, fíjense, De la Rúa era una persona producto del marketing político que empezó a gestarse en ese momento. Y lo reconocía. Yo en esos tiempos tenía muy buena relación con su hijo Antonito, que era la única persona en la que confiaba, De la Rúa. Y tuvo la mala suerte que se le enamoró de Shakira y se fue. Hasta esa mala suerte tuvo De la Rúa. Se le fue, porque créanme que era la única persona en la que De la Rúa confiaba. Esto te lo decían todos los ministros. Una persona que estaba con él, supuestamente él era ministro, se iba él del despacho, llegaba a ella y a ella le decía: ¡ja! Este quiere quedarse con mi poder. Era así, desconfiaba de todo lo que estaban a su alrededor. Sumamente desconfiado. Y no se puede construir política cuando primero no se tiene convicción, después cuando no se tiene coraje y menos cuando no se tiene confianza, y después cuando desconocían todo. Miren, De la Rúa podría, yo digo, cuando comparan a este gobierno con De la Rúa, digo, no son lo mismo, no se equivoquen, porque este gobierno tiene detrás al poder político, mediático y judicial más grande que ha tenido un gobierno en la historia argentina. Por supuesto que han sido un fracaso, por eso hasta ayer hasta el padre del ministro Dietrich se permitió públicamente criticarlo al presidente. ¿Cómo será que le está yendo de mal que los propios, porque creo que Dietrich no debe ser votante de Cristina ni de ningún peronista? ¿Cómo será lo mal que estamos que hasta los propios lo empiezan a criticar públicamente? Pero, digo, hay que tener realmente conciencia de lo que es y cómo actuar en los determinados momentos de la política y el coraje que hay que tener. De la Rúa podría haber cambiado a tiempo, pero no se dejó ayudar. No vio ninguno de los momentos. Se encerró, en eso sí parece a Macri, diciendo: este es el único camino. Se puso anteojeras, se ató a caballo y dijo: hacia allá vamos. Y al precipicio lo recibió. Cuando una institución que se había creado, que era muy buena por esos tiempos de la vida institucional después de la crisis del 2001, la Iglesia había puesto en marcha lo que se llamaba una mesa de diálogo, que estaban todos los sectores sentados, todos. Y hacen un mes antes o 20 días antes de la caída de la Rúa, hacen una reunión en Cálita, a una cuadra de la Casa Rosada. Primera vez, creo, en la historia argentina que estaban todos los sectores sentados. Estaba Alfonsín, la CGT, la CTA, todos los partidos políticos sentados. Estaba el jefe de gabinete de la Rúa, que era Cristian Colombo. La Iglesia, todos los sectores, viendo de qué forma le aconsejaban al gobierno salvar la situación, mantener la institucionalidad y que cambie. Bueno, estaban en ese diagnóstico. El diagnóstico se sabía tan claro como hoy, que si se persistía por ese camino se iba a chocar contra la pared. Llega De la Rúa, se sienta, toma la palabra en nombre de todos Rodolfo Daer, que en ese momento era secretario de la CGT, el hermano del que está ahora, y le dice: mire, presidente, todo lo que estamos aquí creemos que debemos sugerirle que hay que rectificar el rumbo económico y que sería un buen gesto de distensión que usted cambie el ministro de Economía, que por estas horas es una persona muy irritable para los argentinos.
ya se había producido el corralito, estaba esos 200 y pico de pesos que podíamos sacar. Eso hay que recordar que surgió en Argentina, ¿eh? No hay que olvidarse. No fue hace tanto que pasó eso, ¿eh? Bueno, De la Rúa, cuando escucha eso, dice: ah, con que estaban conspirando, ¿no? Se levanta y se va. Cuando todas las organizaciones políticas, económicas, sociales y la Iglesia le estaban aconsejando. Bueno, era fácil advertir cómo iba a terminar eso. El 19 de diciembre, cuando se produce el cacerolazo espontáneo de la clase media, porque le habían tocado los ahorros y porque encima ese día anuncia el estado de sitio en la Argentina democrática y la gente sale espontáneamente a la calle masivamente. Era un miércoles, estábamos en vivo haciendo el programa y empezamos a transmitir en vivo todo. Y esa noche, entre peronistas y radicales, hay reuniones de urgencia buscando una salida a la situación, y le van a llevar una salida y una solución a De la Rúa a Olivos. Y cuando llegan a Olivos, la respuesta que le dan es: el presidente está durmiendo y no lo pueden molestar. La gente estaba en la calle. En Olivos no ocurrió una tragedia ese día, porque ahí sí son las ocasiones en que demuestra que Dios es argentino. La gente estaba sentada en los paredones de Olivos, y adentro la custodia del presidente tenía la orden de que el primero que entraba disparara. Hubiera sido una masacre. Estuvieron a punto de evacuarlo, porque la custodia presidencial había sugerido evacuarlo al presidente al Palomar, y el único que estaba ahí era el actual ministro de Medios, Hernán Lombardi, que era ministro del Turismo de La Rúa, y dice: de ninguna manera van a retirar al presidente de aquí, el presidente se queda acá. Bueno, esa noche que explotaba la Argentina, De la Rúa dormía. Al día siguiente, cuando ya estaban los muertos, esa noche nos llamaban funcionarios del gobierno a pedirnos desesperadamente a que nosotros digamos que Cavallo había renunciado para ver si bajaba la tensión en la calle. Cavallo nunca renunció, dicho sea de paso. Pero nos pedían a nosotros desesperados: digan por favor que Cavallo renunció para temperar lo que era la gente en la calle. Estuvieron a punto de quemar el edificio esa noche a Cavallo, la gente que se llegó hasta ahí. El 20 de diciembre, cuando la Argentina explotaba, él hace dos mensajes al país. Al mediodía trata de un último esfuerzo, ahí cuando ya la crisis había estallado, en vez de haber reaccionado la noche anterior, hace un llamamiento al peronismo a que, bueno, le ofrecía un gobierno de unidad, de lo que sea, y hablaba de lo que había que hacer y lo demás. Nosotros en esa hora estábamos sentados ahí, en el canal todo el día, y yo digo en un momento que entre lo que había ofrecido el presidente a la oposición era también cambiar el rumbo económico, una política de evaluación. En un momento, eso de las 5 de la tarde, me levanto para ir al baño, repaso los mensajes que tenía en el celular y me encuentro con dos mensajes de la secretaria de La Rúa que dicen: el presidente quiere hablar con usted, Gustavo. Bueno, lo llamo, 5:15 de la tarde, me atienden. Digo: ah, presidente, le digo: buenas tardes. Me dice: ah, Gato, me decía Gato. Gato, dice, estaba preocupado. Yo dije: explotaba la gente en la Plaza de Mayo. Estoy preocupado, dice, porque te escuché, te estaba viendo y vi que vos dijiste que yo ofrecí la devaluación y yo no quiero que quede como que yo estoy devaluando porque no es verdad eso. Bueno, digo: presidente, digo, no se preocupe, yo voy a rectificar, pero le digo: dígame qué van a hacer. Le digo: hay muertos. Entonces él me dice: muertos, conectado a la realidad. Sí, le digo: presidente, hay muertos. Digo: ¿qué van a hacer? Digo: pensó en renunciar. Entonces él ahí hace una pausa y me dice: lo estamos evaluando en este momento. Por supuesto, yo tenía la primicia yo del día. Le digo: bueno, presidente, le digo, suerte, le mando un abrazo.
Y era un teléfono de línea, no cuelga bien y escucho clarito que pregunta: ¿con qué están? La plaza era una batalla campal, 20 de diciembre, acuérdense lo que era eso. Pregunta él, escucho que pregunta: ¿con qué están tirando? ¿Con FAL? Ese era el de la Rúa que teníamos como presidente, desconectado total y absolutamente de la realidad. Bueno, yo salgo, anuncio, doy la primicia, que estaban evaluando la renuncia, que se concretó una hora después, 6:30 de la tarde. Eso, ahí previamente lo había llamado Ramón Puerta, que era el presidente del Senado, y le había dicho Puerta a De la Rúa: mire, presidente, no tome ninguna decisión, yo estoy viajando, me estoy embarcando ahora a San Luis. En San Luis inauguraba el Adolfo el aeropuerto de Merlo, y se iba a haber una reunión de todos los peronistas, incluido Menem y todos los gobernadores peronistas. Entonces Ramón Puerta le dice: no tome ninguna decisión, yo voy a hablar ahora y a la noche lo llamo y le damos la respuesta del peronismo a lo que usted nos ha invitado. Bueno, esa cosa de la Argentina, que Puerta salió de Aeroparque siendo presidente del Senado, y cuando llega a San Luis lo reciben con honores de presidente, porque De la Rúa había renunciado y él como presidente no había vicepresidente, porque Chacho había renunciado, y él como presidente del Senado quedaba a cargo del gobierno nacional. Y esa noche, para ver cómo ocurren las cosas en Argentina muchas veces, se reúnen los peronistas, le ofrecen a Puerta que se quede a completar mandato. La verdad que Puerta estuvo muy bien, porque dijo: la Constitución es clara y dice que yo debo convocar una asamblea legislativa, y la asamblea legislativa debe elegir a un miembro de la asamblea legislativa o debe elegir a un gobernador para que complete el mandato. En eso estaban. El Adolfo levanta la mano y dice: a mí me gustaría ser. Todos lo empiezan a aplaudir, y así lo ungen al Adolfo presidente provisional en lugar de Fernando de la Rúa. Después, eso sí, el mismo peronismo lo voltea, hay que decirlo, al Adolfo. Porque una semana después, cuando estaban reunidos en Chapadmalal, como el Adolfo cuando llega en esa semana, llega al 60-70% de aceptación popular, dijo: más que sí, que me voy a ir yo en marzo. Él había prometido que en marzo del 2013 iba. Dijo: yo me quedo hasta el fin del mandato, acá nadie me saca. Entonces los peronistas, que muchos de ellos se anotaban a presidente, de la Sota, Reutemann, en esos momentos, dicen: no. Y ahí sí le organizan, él convoca ese fin de semana, 30 de diciembre, domingo 30 de diciembre, convoca a todos los peronistas, a los gobernadores en Chapadmalal. La mayoría no va, le mienten, no va de la Sota, no va Reutemann, Kirchner no va, Kirchner manda a su vicegobernador. El único que va es Rucauf, Romero, que era gobernador de Salta, algún otro, y en el medio de que están reunidos llega Juanjo Álvarez, que era secretario de Seguridad del presidente Rodríguez Sá, y le dice: presidente, por la ruta 2 viene una manifestación multitudinaria, van a avanzar sobre Chapadmalal, no tenemos la posibilidad de asegurarle la seguridad. Y ahí el Adolfo, que había visto el vacío, tira la renuncia sobre la mesa, dice: yo renuncio y me voy a San Luis. Y así fue. Y era mentira, no había nadie. Había 10 caceroleros que eran empleados de Chapadmalal que reclamaban por los sueldos atrasados, pero le habían armado todo para jurarlo y renunciar y para que se vaya. Y así se le hicieron. Y esa tarde, Néstor, que le encantaba, yo siempre le decía que su profesión frustrada había sido la de periodista, porque le encantaba estar permanentemente y mandar y asusar y tal. Me llama, domingo 30 de diciembre, un calor, hacía 6 de la tarde. Me llama y me dice: Gustavito, renunció el Adolfo. ¿Qué? Le digo yo, renunció el Adolfo y se va para San Luis. Bueno, yo cuelgo, tiro al aire de TN, la primicia, el único que la tira, domingo 6 de la tarde.
me empiezan a llamar los colaboradores de Rodríguez Sá, me empiezan a putear, dice, sos un irresponsable, ¿qué estás diciendo? Digo, ¿y dónde están ustedes? No, nos estamos volviendo en auto porque pasó esto. Le digo, bueno, sepan que renunció y que el presidente no se sabía. Fueron una hora que no se sabía dónde estaba el presidente. Nadie sabía, salvo los que habían estado ahí, porque él dijo, me voy a San Luis a renunciar. No se sabía dónde había ido. Se tomó el avión que estaba en Mar del Plata y iba rumbo a San Luis. Y ahí, bueno, yo tiro la renuncia, me cambio, me pongo un saco, me voy. Y tuvimos 7 horas esa noche transmitiendo continuamente, porque fue además increíble. Porque esa noche, bueno, conocido esto, yo lo llamo a Duhalde, pues ya se hablaba, se rumoreaba que iba a ser el presidente. Me dice, me atiende Chiche, me dice, no, dice, Eduardo está jugando a las cartas acá en el club del barrio. Bueno, le digo, avísenle que acaba de renunciar el presidente, Chiche, le digo. Y esa noche es Alfonsín el que más le insiste y lo presiona a Duhalde para que acepte la candidatura presidencial. Porque Alfonsín le dice, usted no le puede sacar el culo a la jeringa, lo vamos a acompañar y tiene que asumir esta responsabilidad de hacer la transición en la política. Y ahí otra vez un papel de la política para salvar lo que era realmente un caos. Porque hay que escucharlo a Duhalde hablar de esos días de la Argentina. La verdad era un caos. Y es Alfonsín el que 3 meses después, abril, después de haber hecho la devaluación y cuando se produce una crisis económica tremenda que Duhalde piensa que tiene que irse, es Alfonsín el que le dice, mire, póngalo de ministro de Economía a Roberto Labaña, no se va a equivocar. Es un hombre de Estado que sabe, fue secretario de Comercio Interior mío. La alianza, Chacho, cuando la alianza llega al poder, Chacho pensaba en nombrarlo a Labaña como canciller. Y por los egoísmos que tenía de la Rúa, de no querer dar puesto a gente que no conocía, lo nombra Rodríguez Sabarini. Entonces lo nombran a Labaña como representante de la Argentina ante la Comunidad Económica Europea, donde está, cuando Duhalde lo llama en ese abril del 2002 y le ofrece el Ministerio de Economía, que Labaña, hay que decir, en ese momento que hervía la Argentina, se tomó un avión, aceptó y se puso al frente de reordenar con Duhalde la economía, tarea que después terminan cumpliendo con Néstor Kirchner. Pero yo digo, en estos tiempos que corren, y para ir terminando y quedo a las preguntas de ustedes, todo lo que quieran preguntarme, es tan importante pensar en la política y ver en aquellas personas que tienen convicción y en la necesidad de que la política nos domine, que la política sea la que acuerde, deje de lado egoísmos, deje de lado el mirarse de reojo. Y la verdad es que frente a la crisis, yo le digo, ayer, el otro día me lo decía en la tele Raúl Timerman, el consultor, una frase muy buena, que yo todos los días se lo digo. En el 2017 lo decía, cuando muchos de mis colegas decían, no, gana Cristina, yo le digo, muchachos, tienen el poder. ¿Saben lo que es difícil que es sacar a un gobierno cuando está en el poder? Es muy difícil sacar a un gobierno cuando está en el poder. Tienen todas las armas, más este gobierno que forma parte de este trípode que yo digo que es el poder político, mediático y judicial, que está resquebrajado, obviamente que está resquebrajado, con todo este D'Alessio Gay que está sacando a la luz lo que fueron las operaciones armadas para, por ejemplo, impedir que Aníbal Fernández sea gobernador, que esas operaciones voltearon la candidatura, o para erosionar la última etapa con operaciones de prensa montadas, armadas, desde el periodismo, desde el poder político, mediático y judicial que hoy gobierna, pero que en ese momento empezaba a conformarse para llegar al poder. Esto es lo que hay que tener conciencia. Y el otro día Raúl Timerman decía muy bien, no hay que pensar que los que hoy gobiernan perdieron
ni que los que están en la oposición ganaron, porque quien piensa eso está muy equivocado y se hace un análisis muy simplista de la realidad. Hay que armar, hay que construir, hay que tener convicciones, hay que hablar, y yo todavía lamentablemente veo demasiados silencios, demasiadas desarticulaciones y demasiados egoísmos en la dirigencia política opositora para construir una alternativa que hoy la necesita la sociedad. Porque créanme que 4 años más de este proyecto y la Argentina va a una crisis peor que la del 2000. Bueno, yo les agradezco y quedo a disposición de ustedes para todas las... Agradecer desde el Foro de Economía y Trabajo a la delegada regional Sara Cabaña, que hizo la donación de 6 libros para esta institución, la Biblioteca Mariano Moreno, y para otras instituciones de la zona. También tenemos que recordar desde el Foro que hoy, además del aniversario de la primera presidencia de Néstor Kirchner, se cumplen 40 años del aniversario de la primera huelga general contra la dictadura militar, encabezada por la Comisión de los 25, cuando la CGT y los principales sindicatos estaban intervenidos, miles de presos y detenidos desaparecidos, marcando el camino hacia lo que fue la recuperación democrática. Así también un fuerte aplauso para todos ellos. En este momento histórico, como es el día de hoy, estamos saliendo a la calle a volver a marcar una lucha y poder recuperar para los trabajadores del pueblo argentino esa patria que necesitamos. Así que ahora nos quedan unos 25 minutos, así que alguno que quiera preguntar, aquí el hombre, invito a acercarse un poquito. Bueno, me llamo Pedro Santillán, soy enfermero del Hospital Borda. Tuve la suerte de hablar con el gato en una oportunidad en la radio cuando cortamos la calle, cuando nos cortaron el gas y estaba presidente que tenemos ahora, lo teníamos en la ciudad. Yo en todo caso lo hablo con Silvestre. De la Rúa juega una interna con Balvin, donde el otra ala era Alfonsín Storani, allá por el 72, 73, no puedo precisar bien. Y se la roban, por supuesto se la roban, porque el radicalismo tenía 2 alas, una ala que era más progresista y una ala que era ortodoxa, de derecha, etc. Yo creo que siempre fue un tipo de derecha hasta el final. Bueno, era para ver si están de acuerdo con ese punto. Ahí fíjense lo que era, porque la idea de Chacho, cuando él arma, y de Alfonsín, es que era la candidata a presidenta, tenía que ser Graciela Fernández Mejide. Pero a Graciela Fernández Mejide la traicionó la soberbia que tenía. Había ganado la ciudad de Buenos Aires y la verdad que de ser una persona como era, realmente que entendió la política desde el sentido común, no soportaba que Chacho sea su jefe político y no soportaba que le den indicaciones políticas. Y Chacho siempre le decía: Graciela, vos no tenés que pelearte. Con esa soberbia que tenía, lo mandaba a plantar rabanitos a Alfonsín a Chascomús. Y Chacho le decía: Graciela, no te tenés que pelear con Alfonsín. Vos tenés que aliarte con Alfonsín para que los radicales te voten y vos ser la candidata a presidente de la Alianza. Y nunca entendió eso. Se peleó con el viejo, hasta que el viejo, por orgullo propio, dijo: más sí, voy a tener que apoyarlo de la Rúa, aunque no quiera. Porque la verdad, de la Rúa y Alfonsín estaban en las antípodas. Yo tengo siempre cuento en el libro una anécdota. En esos tiempos había un dirigente radical en Santiago del Estero que se llamaba Eduardo de Zavalía, que organizaba los actos políticos, eran marchas a caballo. Entonces
todos los dirigentes políticos que iban tenían que subirse a un caballo y hacer, entonces, maratones de caballo. Y entonces, un día coinciden De la Rúa y Alfonsín. Termina el acto y se juntan a comer unas empanadas. Y se juntan ahí Alfonsín y De la Rúa, que no se podían ver. Entonces, no sé qué estaban en esos tiempos discutiendo, y De la Rúa lo mira a Alfonsín y le dice: vos cada vez más de izquierda, Raúl, ¿eh? Y Alfonsín lo mira y dice: vos cada vez más conservador, Fernando. No sé qué está. Pero bueno, lo que tenía el viejo era conducta partidaria, y cuando no tiene otra opción de apoyarlo a De la Rúa, lo apoya De la Rúa porque era el candidato que más medía las encuestas. Y después, cuando Chacho y Alfonsín tendrían que haber sido los grandes gestores de ese gobierno, De la Rúa son los dos primeros que desechan a Chacho y Alfonsín. Y así le fue. Bueno, no sé si alguien más quiere... Bueno, mientras viene aquí para hacer la pregunta, también agradecerle la presencia de varios dirigentes gremiales: Eduardo Rodríguez, Sergio, secretario gremial del FATU, de los trabajadores no docentes de la universidad, Matías Festuca, concejal de Unidad Ciudadana de la ciudad de Argentina. Con el aplauso y alguien más a los representantes que tenemos aquí, le agradecemos la presencia. Así que... Y acá tenemos... Sí, la pregunta que le quería hacer era si considera que es necesario, cuando asuma el nuevo gobierno, llamar a una constituyente para poder modificar, por ejemplo, trabajar sobre la justicia y una cantidad de cuestiones, por ejemplo, de la Constitución del 94, que hay que decir que es una constitución neoliberal, que inclusive le otorga los recursos fundamentales, estratégicos, se los otorga a la provincia, cuando tendrían que ser de la nación. Eso es lo que pienso yo, ¿no? Gracias. Sí, indudablemente que lo primero que tiene que hacer el próximo gobierno es algo con la justicia. Esto es una crítica que yo siempre le hago al gobierno de Kirchner. El gobierno de Kirchner podría haber cambiado la justicia en Argentina. Y en esto, como muchos gobiernos, creen que pueden dominar distintas situaciones que después se le terminan en contra. Gustavo Belli tenía, cuando era ministro de Justicia, un plan para reformar la justicia que hubiera sido impecable si se realizaba. Y ahí, lamentablemente, se equivocó Kirchner cuando lo hizo renunciar a Belli, porque ahí le jugó una mala pasada la ideología, y Kirchner estaba más que enojado con quien era secretario de Seguridad de Belli, que era Norberto Cuantín, que era un fiscal, tipo realmente muy austero, pero que a Kirchner no le gustaba su ideología, decía que era de derecha, que brum. Y en eso era por ahí un hombre más temperamental, y fue un gran error, porque Belli tenía un plan de reforma del sistema judicial y de los servicios de inteligencia, que es otra cosa que en la Argentina sí o sí hay que modificar. Los servicios de inteligencia, todo lo que está saliendo a la luz ahora con el D'Alessio Gate, que se sabía que a lo largo de los años se habían hecho y ahora está saliendo a la luz, y lo que falta aún, y en eso yo les pido que militen a favor de que la causa quede en Dolores y defendamos todo al juez Alejo Ramos Padilla, porque se merece defenderlo. Porque hoy el poder está nervioso con esa causa, está muy nervioso, porque esa causa puede sí hacer temblar o caer al actual esquema de poder político, mediático y judicial. Porque como nunca se enhebra en esa causa este poder político, mediático y judicial, que armó causas para la persecución política en la Argentina. Entonces, lo primero que tiene que hacer el próximo gobierno es una profunda reforma judicial y a los servicios de inteligencia en la Argentina. Y el periodismo, yo en estos hace muchos años, y
me tomo unos minutos para decirlo, el periodismo tiene que ser en la Argentina de una profunda autocrítica. Porque desde el 2008, con la crisis de la 125, que comenzó a surgir el periodismo de guerra en la Argentina, la verdad que ha sido un desastre para el periodismo lo que se hizo y lo que muchos medios periodísticos de la Argentina, para derrotar lo que la política no podía, que era vencer un gobierno, empezó a hacer el periodismo, que la verdad que fue algo nefasto y lo sigue siendo, aunque ya con mucho menos rating, con mucho menos credibilidad y con mucho menos poder, ¿no? Pero eso también está surgiendo a la luz con todo este entramado del D'Alessio Gay que está saliendo a la luz. Bueno, antes de dar uso para la siguiente pregunta, también agradecer a Agustina Vileira, secretaria del Gobierno Participativo de la Ciudad de Avellaneda, Bueno, yo trabajo acá en Radio Icuna y le quería hacer una consulta aprovechando su trayectoria como periodista. Usted atravesó todos los gobiernos en democracia desde el 83 hasta acá y todos han tenido sus vaivenes económicos, todos han tenido sus crisis económicas. En el punto en el que estamos ahora, ¿usted encuentra alguna similitud con relación a la inflación y el impacto que tiene sobre el salario de los trabajadores con lo que está sucediendo ahora, con lo que ha sucedido en otro momento? Sí, obviamente que sí. Lo que pasa es que lo que este gobierno tiene que agradecer es que no se haya profundizado más la crisis social y económica. En eso le tiene que agradecer a la pesada herencia que recibió, porque la pesada herencia le dejó un plafón, un colchón social que hay muchos que hoy pueden resistir gracias a medidas que se habían tomado antes, que si no hoy estarían en una situación peor, pero la situación se degrada cada vez más. En similitud, no en cuanto a las situaciones, porque son situaciones diferentes de lo político y de lo económico, pero en cuanto al empecinamiento en mantener un rumbo, en eso sí se parece al último tiempo de la Rúa, cuando de la Rúa lo mantenía rajatabla a caballo y se llegaban a... Y este gobierno hoy está atado y mantenido únicamente por el Fondo Monetario Internacional. Es una vergüenza que un país soberano como la Argentina tenga que pedirle permiso al fondo para mover los dólares que tiene de reserva. Este gobierno ha perdido la dignidad política y económica porque le entregó la soberanía política y económica al Fondo Monetario Internacional. Entonces cuando por estos días dicen algunos, no, tiene que hacer un cambio de gabinete para oxigenar. ¿Y qué ganan con hacer un cambio de gabinete si es la garla que le marca la política económica y están atados a esa suerte? Entonces, lamentablemente, el propio gobierno se metió en un callejón sin salida. Bueno, y para dar uso a la última pregunta acá del compañero, también queremos agradecer fuertemente a todos los trabajadores de prensa que en este momento están sufriendo tanto por esta condición no económica, por esta crisis económica producto de las malas políticas del gobierno de Cambiemos. Así que un fuerte aplauso para todos los trabajadores de prensa que hoy se están luchando para mantener su propio trabajo. Alejandro Zamudio, Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, Radio FM, bueno, 23.7. Como es... No se escucha bien. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Bueno, Alejandro Zamudio, nuevamente me presento, gracias por venir a Quilmes, gracias a la organización y a la invitación de todos nosotros. Más que nada nos ha venido a comunicar muchas cosas. La gente que estamos acá somos gente común, de barrio, de día a día. Contanos cómo lo ve Gato el tema del paro del martes, el paro del miércoles y esta de la pesada herencia que hoy retoman esta política, quieren retomar, entre comillas, este gobierno como manotazo de abogado del tema de los precios de la vergüenza que están dando. Bueno, a ver, ahí yo creo que en el tema del plan, del emparche que han tratado de hacer con este plan alivio que le llaman, ya está abandonado, porque los mismos empresarios dijeron que si el dólar subía
no iban a poder cumplirlo, así que ya eso es otra mentira más del relato de este gobierno. Y la verdad es que yo creo que el paro que plantean para el 30 de abril las distintas organizaciones es muy importante porque va a marcarle un antes y un después para la CGT, que está escondida, que antes decían que, la verdad que yo lo he escuchado estos días, da risa, ¿no? Uno lamenta por dirigentes de tantos años, pero Acuña dijo, antes decían, no, la gobernabilidad, por la gobernabilidad, y en nombre de la gobernabilidad veían despedir, cerrar fábricas, pymes y nunca dijeron nada. Ahora el otro día dice, no, es momento de la política. ¿Y cuándo es el momento de ellos que están ahí sentando, calentando los sillones de la CGT sin hacer nada? Por eso me ha parecido, y esto es lo que la política tiene que aprender de los dirigentes gremiales que van a hacer el paro el próximo 30 de abril, que ellos están buscando la unidad. Sectores que se habían separado han logrado nuevamente la unidad. Sectores que por ahí uno pensaba que estaban alejados han vuelto, como Hugo Moyano, a tomar iniciativa y se han puesto al frente de lo que es hoy la angustia de los laburantes. Entonces a mí me parece que es muy bueno lo que va a ocurrir el próximo 30 de abril, porque le está marcando el camino a la política, es el camino de la unidad, de todos los sectores que piensan iguales, dejar de lado los egoísmos y todo. Y yo aprovecho a destacar, porque soy el defensor número uno de la educación pública y si hay dirigentes o docentes en la sala, para remarcar lo que fue la lucha docente que este gobierno no los pudo hacer arrodillar y que lograron ahora en unidad pudo mantener en alto las convicciones. Entonces hoy son los gremios los que le están marcando el rumbo a la política, de que el camino es por la unidad, la única forma de llegar nuevamente a un proyecto que realmente sea nacional y popular en la Argentina. Bueno, por último, queremos pedirle que al Gato Silvestre que firme 3 libros que van a ser entregados por Sara Cabaña, delegada regional de la Asociación Bancaria, que le pedimos que suba, al integrante de la comisión directiva de la Biblioteca Mariano Moreno, a quien recibimos con un fuerte aplauso, Martín Castro, también que suba para la entrega de estos libros. Para los amigos de la Asociación Bancaria, ejemplo de lucha y convicciones con afecto autóctono. Eso lo logró Berrofe después de pelearnos por años al aire con Berrofe. Pedimos perdón a los que no pueden hacer preguntas por el tiempo, pero bueno, la biblioteca tenía otros compromisos. Vuelvo cuando quieran. Haga. Bueno, a los que deciden conseguir el Gustavo Silvestre, no podemos traer más ejemplares, pero lo pueden escribir al mail. Porque uno tiene el... ¿cómo es el...? Ay, se me borró el ministro o el vicepresidente de Evo Bolivia. Linera tiene un libro excelente que yo se lo recomiendo a los dirigentes políticos que
que hace 2 años atrás me invitó en la Facultad de Filosofía y Letras a que esté en un panel para presentarlo acá en la Argentina, y él dice: cada uno tiene que saber ocupar un lugar y un rol en la construcción de la lucha por la convicción y los proyectos colectivos. A mí me encanta la política, pero en el momento es humildemente practicar desde el periodismo. Yo no es por soberbia, pero yo les digo a todos hoy, y aprovecho este momento para que conozcan, nosotros en C5N la hemos pasado muy mal, y por la convicción de los profesionales y de los laburantes de C5N, tenemos los dueños presos, perseguidos por este gobierno, han intentado cerrar el canal, y por convicción de un nuevo grupo de autoridades que se puso al frente, de los laburantes que aceptamos que tener que cobrar en cuotas y con aguinaldos que recién nos están pagando, el aguinaldo de hace 2 años, los laburantes mantuvimos la fuente de la laboralidad en pie. Y si no fuera por C5N, que hoy está en pie, ustedes no se enterarían de lo que pasa en la Argentina.